Buenas tardes. Hoy día vamos a comentar un poco las implicancias que tiene el decreto de urgencia publicado el día de ayer en horas de la tarde, en horas noches en realidad, respecto a la vinculación tributaria que tiene ese dispositivo y de alguna forma quisiéramos ver un análisis detallado del impacto que tiene la empresa ese dispositivo. Para ello hemos preparado algunas diapositivas que esperamos nos ayude un poco para estar en claro de qué se trata ese decreto de urgencia. Bueno, como indicamos, el día de ayer, 27 de marzo, se publicó el decreto de urgencia 033-2020, en el cual establece medidas para reducir el impacto en la economía peruana de las disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria del estado de emergencia nacional ante los riesgos de la propagación del COVID-19. Este decreto de urgencia tiene básicamente por objetivo establecer medidas extraordinarias en materia económica y financiera para minimizar los efectos de las disposiciones de prevención dispuestas en la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional aprobada mediante el Decreto Supremo 044-2020 PSM. Entonces, como nosotros podemos analizar desde el punto de partida inicial, las medidas tienen que ver con la parte económica de las empresas, de las personas, etc. Sin embargo, nuestro análisis va a centrarse exclusivamente en el tema de las empresas, que es lo que nos interesa, y algunos puntos de las personas, sobre todo la parte que corresponde a la liberación de la CTS. Bueno, primero que nada habría que indicar que esta norma establece una disposición relativa al fondo de la CTS de los trabajadores. Excepcionalmente autoriza a los trabajadores durante la vigencia de la emergencia sanitaria, la cual fue dada por 90 días calendario, desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 9 de junio de 2020, a disponer libremente los fondos por depósitos de compensación por tiempo de servicios, hasta por la suma de 2.400 soles. Esto implica que las personas pueden acercarse a las entidades financieras para desembolsar el monto que soliciten. Se debe tener en cuenta que esta solicitud que se va a hacer puede ser por vías no presenciales, presenciales y ejecutadas mediante una transferencia a cuenta activo-pasiva del trabajador que éste indique. Entonces, el primer punto que estamos tratando en este análisis corresponde a la liberación de la CTS hasta por un monto de 2.400 soles. Asimismo, si es que lo considera necesario, el Ministerio de Trabajo podría aprobar una segunda liberación por el mismo monto de 2.400 soles por trabajador durante el periodo de emergencia sanitaria. Esto es hasta el 9 de junio de 2020, fecha en la cual culmina este estado de emergencia. El segundo punto corresponde a la suspensión temporal del aporte previsional en el sistema privado de pensiones, la cual establece de manera excepcional por el pago correspondiente al mes de abril, no marzo, la suspensión de la obligación de retención y pago a los trabajadores del aporte obligatorio del 10% y de la comisión sobre el flujo. Esto implica que si el empleador no realiza la retención del aporte obligatorio ni la comisión, no le genera ninguna penalidad o multa. Se debe recordar asimismo que el Ministerio de Economía y Finanzas puede ampliar la suspensión únicamente por un mes adicional respecto al pago del aporte obligatorio, a la retención que se le hace a los trabajadores, lo que indica que en este caso el empleador tendrá que entregar al trabajador casi el monto íntegro de su remuneración, porque no voy a descontar el 10% ni la comisión de flujo. Lo que sí se va a descontar y retener, declarar y pagar es básicamente el seguro de invalidez y sobrevivencia colectivo. Entonces, durante el periodo de suspensión temporal, esto es en el mes de abril, se debe retener, declarar y pagar el seguro de invalidez y sobrevivencia colectivo. Obligación que el empleador tiene que hacer. Entonces, definitivamente, no es que el trabajador reciba el íntegro, hay un monto bastante pequeño,
se le va a tener que retener al trabajador. Y el otro punto que entendemos que es incluso el más interesante, porque está trayendo cierta controversia, duda, algunas situaciones de interpretación, creo yo, que por ahí nos llevan a pensar que algunas empresas o todas las empresas tienen el derecho a recibir este subsidio. Y en realidad tienen razón, ¿no? Todas las empresas tienen el derecho a recibir subsidio para el pago de planillas de empleadores del sector privado. En este caso, hay que tomar en consideración que la norma no ha hecho ninguna distinción del tipo de empleador, ni condición de ingresos, ni nada. Por lo tanto, es un subsidio que se aplica a todas las empresas del sector privado. Entonces, acá sí vamos a analizar el título tercero de este decreto de urgencia, el cual establece el subsidio para el pago de planilla de empleadores del sector privado orientado a la preservación del empleo. ¿Cuál es el alcance del subsidio? La norma establece que por cada trabajador que genera rentas de quinta categoría registrado en el PET 601, tengo yo la posibilidad de solicitar un subsidio de esta planilla. ¿Qué se toma en consideración? Se toma en consideración la planilla que corresponde al periodo de enero 2020, el PET Plame 601, que ha sido presentado hasta el 29 de febrero 2020. Y además, el trabajador está activo al 14 de marzo 2020. Tiene presente, la norma establece claramente que el trabajador en el registro no tenga fin o sea anterior esta desvinculación al 15 de marzo 2020. Entendemos que debe estar con la condición activo al día 14 de marzo 2020. Y también se considera un sueldo, una remuneración bruta mensual de 1.500 soles, lo cual representa el umbral máximo para efectos de este subsidio. Entonces, el artículo 14, 14.1 y 14.2 se establece justamente este umbral máximo para la remuneración bruta mensual de cada trabajador por el cual el empleador recibirá un subsidio. Para este caso el umbral es de 1.500 soles que hemos considerado en este cuadrito. Así que datos interesantes: periodo tributario enero 2020, presentado hasta el 29 de febrero 2020. Alguien que ha presentado después de esa fecha, lamentablemente el subsidio no le corresponde. Algunas precisiones al respecto de estos primeros dos numerales. Si consideramos que si el trabajador ingresó a laborar el 2 de enero de 2020 y su remuneración bruta mensual es de 1.500 soles, preguntamos si le corresponde el subsidio y nuestra respuesta es sí, porque la norma establece la planilla presentada en el mes de febrero, ¿no? Hasta el 29 de febrero. Un segundo supuesto que colocamos: si el trabajador ingresó a laborar el 1 de febrero de 2020 y su remuneración bruta mensual es de 1.500 soles, la pregunta es si le corresponde el subsidio o no, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque al 31 de enero no tenía la condición de trabajador en el registro. Si el trabajador tiene una remuneración bruta mensual de 1.500 soles y es retirado en el registro el 31 de enero de 2020, ¿le corresponde el subsidio? Consideramos que no le corresponde el subsidio porque ha sido retirado antes del 15 de marzo. Si el trabajador tiene una remuneración bruta mensual de 1.500 soles y es retirado en el registro el 14 de marzo de 2020, ¿le corresponde el subsidio? La respuesta es no, porque la norma establece bien claro, dice: y cuyo periodo laboral conforme al registro no indique fecha de fin o esta no sea anterior al 15 de marzo de 2020. En el último caso, si el trabajador tiene una remuneración bruta mensual de 1.500 soles y es retirado en el registro el 15 de marzo de 2020,
le corresponde subsidio? La respuesta es sí. Un poco analizando los puntos 14.1 y 14.2 de este decreto de urgencia. Entonces, ¿en qué consiste este subsidio? Por cada empleador, el monto del subsidio no es superior al 35% de la suma de las remuneraciones brutas mensuales correspondientes a los trabajadores del empleador que cumplan con el criterio establecido por la norma. Este párrafo establece claramente trabajadores del empleador que cumplan con el criterio establecido por la norma. Resulta que hemos estado escuchando por ahí, cosa que nos parece un poco temerario, indicar que si un trabajador gana 2.500, 3.000, 10.000, 15.000 o 20.000 soles, el Estado le va a subsidiar hasta un monto de 1.500, el 35%, y lo que entendemos es que no corresponde, por lo que la norma señala, trabajadores del empleador que cumplan con el criterio establecido por la norma. Y la pregunta es, ¿cuál es el criterio establecido por la norma? La norma dice que el umbral máximo para la remuneración bruta mensual de cada trabajador por el cual el empleador recibirá el subsidio es de 1.500 soles. Hemos hecho un cuadrito del empleador ABC SAC que tiene 6 trabajadores, remuneración bruta de 2.500, 2.000, 1.500, 1.400, 1.300, 1.200. El umbral tope, 1.500 soles, por lo tanto, al trabajador A y B no le corresponde subsidio porque ellos sobrepasan el umbral, el tope, el criterio establecido por la norma. Entonces, acá no consideramos una remuneración bruta ninguna, no hay monto que podamos siquiera asumir que le correspondería como subsidio. En el otro caso, el trabajador C, D, E y F, que tienen hasta un tope de 1.500, sí serían parte de remuneración subsidiada. Entonces, por cada remuneración, me dice la norma, la sumatoria de las remuneraciones brutas mensuales de los trabajadores que cumplen el criterio es de 5.400 y el 35% que sería el subsidio es de 1.890 soles. Hay que recordar que el subsidio es una ayuda económica que una persona o entidad recibe de un organismo oficial para satisfacer una necesidad determinada. En este caso, el Estado peruano subsidiará a las empresas, no importa su condición, pagando el 35% de las remuneraciones que le correspondía al empleador. Entonces, con esto nosotros, la verdad, no tenemos mucha duda, ninguna duda en realidad, de que el monto que estamos trabajando es solamente para los trabajadores cuyas remuneraciones no superan los 1.500 soles, tal como lo establece el numeral 14.2 del artículo 14 del título tercero de este decreto de urgencia. Entonces, veamos a quienes no les va a corresponder ese subsidio. La norma establece que el subsidio no corresponde a empleadores que la ley que asegure el pago inmediato de reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, vigente a la fecha de publicación del presente decreto de urgencia. Tampoco a los empleadores que al 31 de diciembre de 2019 mantengan deudas tributarias exigibles coactivamente, y subrayo coactivamente, mayores a 5 UITs del 2020, en este caso será 21.500 soles. El término de deuda exigible coactiva es porque hay un proceso de por medio. En esos casos, si tengo un procedimiento de cobranza coactiva al 31 de diciembre de 2019 de 20.000 soles, no tendría ningún problema. Pero si esta cobranza coactiva exigible es de 25.000 o 22.000 soles de repente, entonces, lamentablemente, no voy a poder acceder al subsidio de la planilla que el Estado ha dispuesto. Empleadores que se encuentren en el proceso concursal, según la ley de la materia, mediante el Supremo del MEF se puede aprobar, de resultar necesario, criterios adicionales de exclusión. Bueno, que al momento no han sacado nada. Y por la premura y por lo rápido de este subsidio, creo que es un poco complicado adicionar de repente algunos elementos de exclusión adicional.
Eso es establecido en el numeral 14.4 de la norma. Entonces, el artículo 15 de este dispositivo nos indica el procedimiento para determinar el monto del subsidio. Y acá sí hay plazos muy perentorios que la norma ha establecido, ¿no? Preguntamos cuál es el procedimiento para determinar el subsidio y lo hemos separado en tres partes. Un procedimiento del SUNAT, un procedimiento del Banco de la Nación, tienen que hacer ambos para efectos de todo este proceso, este procedimiento de determinar a quién le corresponde y cuánto le corresponde. La norma establece que la SUNAT tiene un plazo de 7 días hábiles contados a partir de la emisión de este decreto de urgencia. Esto es, empieza el día 30 de marzo, 7 días hábiles, 7 de abril, para determinar a los empleadores y el monto del subsidio que le corresponde a cada uno de ellos en base a la planilla mensual presentada por el periodo enero 2020. Primer punto. Ahora bien, este procesamiento de datos que tiene que hacer la administración tributaria tiene que ver mucho con lo que el empleador va a proporcionar. La información de la PLAME ya le hemos presentado a la SUNAT. El tema adicional que no tenemos todos es el código de cuenta interbancario. Y aquí el numeral 15.3 establece que el empleador de manera remota debe informar el código de cuenta interbancaria a la SUNAT en el plazo y los modos que ésta establezca, indique. Asimismo, la SUNAT podría pedir a todos los contribuyentes que tengan o hayan presentado PLAME este código de cuenta interbancario. También la norma prevé que si es que la administración tributaria cuenta con algún CCI dentro de su base de datos, que es lo que sucede, por ejemplo, con los que han solicitado liberación de fondos, devoluciones, drawback, por ejemplo, la SUNAT cuenta con un CCI, podría utilizarlo ese CCI para efectos de hacer la transferencia pertinente. Ahora bien, la norma indica que en este caso la SUNAT va a determinar y emitir las resoluciones que considere necesarias para dar normas complementarias a la forma en la cual nos van a pedir este número. Así es que lo interesante ahora es solicitar a los bancos o a los clientes su código de cuenta interbancario para tenerlo listo, y una vez que SUNAT establezca el procedimiento, que entendemos debe ser a partir del día lunes, puede enviar ese documento. ¿Por qué? Porque si el empleador no remite el CCI a la SUNAT, el subsidio queda sin efecto. Entonces, según lo que dice el numeral 15.3, la SUNAT no devolvería, el Estado no devolvería a nadie este subsidio que de alguna forma creo que le va a caer bien a todas las empresas. Entonces acá tenemos que tener mucho cuidado en solicitar conseguir ese código de cuenta interbancario. Estos plazos, estas fechas que hemos puesto acá, por si acaso, se dan siempre que no se emita ningún decreto supremo del Ministerio de Trabajo, refrendado por el MEF, dando algunas aclaraciones a este subsidio. Si las emitiera, entonces el plazo que tiene SUNAT para entregar y procesar la información del subsidio cambia. Acá estamos asumiendo que no va a haber ningún decreto supremo y estamos pensando de que esta urgencia va a caminar y fluir sin ningún inconveniente. Entonces, desde el 30 de marzo hasta el 7 de abril, SUNAT tendría como plazo máximo 7 días hábiles a efectos de informar, cumplir con el procesamiento de información. ¿Qué más? Nos dice el artículo 15.4 de la norma que la SUNAT, una vez que ha terminado y determinado el monto del subsidio, va a remitir al Banco de la Nación en un plazo máximo de 2 días hábiles, esto vencería el 13 de abril, un informe en el cual indicará el RUC, el CSI y el monto del subsidio que le corresponde a cada empleador. Hasta acá tenemos la primera parte que corresponde a los numerales 15.1, 15.2 y 15.3 de la norma. Entonces, si seguimos avanzando, vamos a darnos cuenta de lo siguiente, que el Banco de la Nación tiene también
ciertos plazos. Respecto al financiamiento y procedimiento para el pago del subsidio, ¿qué es lo que dice la norma? La norma indica que una vez que la SUNAT remite al Banco de la Nación, se entiende que paralelamente está informando al Ministerio de Economía y Finanzas el monto a pagar por el Banco de la Nación. La norma en el artículo 16 precisa que una vez concluido el procesamiento de la información que establece el artículo 15, deberá en un plazo máximo de 2 días hábiles emitir el informe a el Ministerio de Economía y Finanzas. Recibido este documento, el MEF, a través de la Dirección General del Tesoro Público, transfiere al Banco de la Nación en un plazo máximo de 2 días hábiles el monto de hasta 600 millones de soles a favor del Banco de la Nación para que éste pueda ejecutar el pago y el depósito a las cuentas interbancarias que hemos presentado, el monto correspondiente al subsidio. Y para ello el Banco de la Nación efectúa el pago a los empleadores en un plazo máximo de un día hábil. Entonces, si estamos dándonos cuenta y ningún decreto supremo se emite, esto debería estar en las cuentas en un plazo máximo del 16 de abril del 2020. Se debe recordar además que el empleador debe haber cumplido con la declaración del concepto de salud correspondiente al mes de enero de 2020, que no se encuentre con baja de inscripción en el RUC y no debe estar con la calidad de no habido, por si acaso. Entonces, eso hay que tomar en consideración. Es más, la norma en el 15.2 precisa textualmente cómo se determina este 35%, por si acaso hay alguna duda de parte de algún colega respecto a la forma en la cual el Estado va a hacer esta devolución. Dato adicional, solamente para conocimiento, el Banco de la Nación, una vez que ha efectuado el depósito correspondiente, debe remitir un reporte al Ministerio de Trabajo y la SUNAT en un plazo de 5 días hábiles, el monto que ha depositado en los códigos de cuenta interbancaria de los empleadores hasta el 23 de abril de 2020. Toda esta línea de tiempo que hemos sacado en base a la norma se da siempre y cuando no se emita ningún decreto supremo aclarando, pidiendo una aclaración, precisando de repente algo. Esto implicaría que nos demoraría más el tema que corresponda a la devolución que estamos pidiendo en este caso, o perdón, el subsidio que estamos pidiendo en este caso, a el Estado, ¿no? Entonces las reglas de juego ya están dadas a efectos de que podamos ya preparar los códigos de cuenta interbancarios y verificar cuál es el monto que nos toca por el subsidio de parte del Estado por ese estado de emergencia. Muy bien, amigos, esperamos haber colaborado un poquito en haber analizado esta norma y esperamos que sea de agrado a todos ustedes. Muchas gracias por su atención.